Bien, muy buenos días al segundo culto de esta mañana, al segundo grupo también. Seguramente que hay hermanos y amigos que se están conectando ahora o ya están conectados desde las 10 de la mañana en su casa. En esta mañana vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 8. Por este domingo, el domingo que viene retomamos Timoteo. Recién cantábamos Cristo me ama, es verdad, y la Biblia dice así, es un himno muy antiguo, muy lindo. Pero el texto que vamos a abordar hoy es un texto que dice esa gran verdad. Y en la semana estábamos estudiando con las nenas, con mis hijas, acerca de nuestra segura salvación y la seguridad que nos da Dios en la palabra y las promesas que nos da Dios en la palabra de Dios acerca de nuestro destino eterno, seguro. Y abordábamos varios pasajes, pero entre ellos yo les decía que vivimos en un mundo inseguro donde la gente y nuestra seguridad, donde la gente y nosotros buscamos seguridad en muchas áreas. Buscamos seguridad económica, buscamos que nuestro dinero valga y de ahorrar, buscamos seguridad en la medicina, de tener una obra social, generalmente buscamos eso, ¿no? De que un hospital nos atienda, buscamos seguridad en lo que es el delito, todo el delito que está aumentando y la maldad que está aumentando, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, y va a ir aumentando, lamentablemente la Biblia lo dice así. Y el mundo busca seguridad en todas las áreas de nuestra vida. El pasaje que vamos a estudiar hoy nos habla de la seguridad del creyente. Y es un privilegio y es el fruto de todo lo que Romanos viene diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y si leemos el capítulo 8, habla cada vez más puntualmente de lo que es la seguridad del creyente. Les leo el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo comienza a hablar, luego de que en capítulo 7 menciona la lucha que tenemos en nuestro cuerpo contra el pecado, y aborda su lucha propia como testimonio personal. Él dice, hay victoria en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Y esa es palabra clave de todo el capítulo 8. Pero Pablo empieza hablando en el capítulo 8 de la victoria que tiene el creyente, de lo que tenemos en el Señor. Así que en este texto, hermanos, que vamos a ver hoy, del versículo 31 al 39, el apóstol Pablo va a dar 3 afirmaciones de la seguridad que tenemos en Cristo, la seguridad del amor de Dios en nosotros. Esta semana han pasado hechos lamentables, por lo menos en nuestro país. No entro en el tema porque realmente es terrible ver que muchas mujeres están siendo muertas por hombres. No pasa ahora, pasó siempre. No es que se agrava ahora, pasó siempre eso, ahora se ve. Y vieron a esta chica que mataron última, todo lo que hay, la explosión del periodismo. Y escuchaba a la mamá, tristemente, y uno entiende por el dolor que está pasando, que decía, ya no creo en Dios, ya no creo en nada. Perdí la fe en Dios, perdí la fe en los políticos, perdí la fe en todo. Y entonces hablaba con mis hijas y decíamos, bueno, ¿qué pasa cuando llega la tragedia en nuestra vida? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasa con el amor de Dios? Que tanto decimos, Dios nos ama. Y aún como creyentes podemos pasar distintas tragedias en nuestras vidas, distintos momentos difíciles, que nos hagan dudar y decir, bueno, Dios no me ama más. ¿Dónde está el Señor? Pablo aborda este tema ahora en todo el contexto de la carta, diciendo, el creyente tiene victoria en Cristo. Nunca debes dudar del amor de Dios. Bueno, Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que todo te va a ir bien y nunca vas a pasar ningún sufrimiento. No, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Ahí quedó plasmado y demuestra el amor de Dios. Ahora vamos a ir al texto. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. A usted que está en su casa escuchando y viendo este mensaje, o que lo va a escuchar en la semana. Padre, gracias por este hermoso texto. Queremos estudiarlo, aprenderlo y nunca, nunca, nunca dudar del amor tuyo, Señor. Quedó plasmado, demostrado en la cruz, como vamos a estudiar ahora, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a sostenernos de ti y saber la gran verdad que tú dijiste. En el mundo tendremos aflicción, pero en ti hay paz y tú has conquistado el mundo. Oramos para que este texto nos fortalezca, Señor. En tu nombre, amén. Y el apóstol Pablo, como les decía, Romanos capítulo 8 ya comienza hablando, no hay condenación para los que están en Cristo. Versículo 28 del capítulo 8 dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Qué hermoso pasaje, hermano. Qué lindo. Cambiar un poquito la predicación y abordar este tema. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que resucitó también, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas a las que recién dijo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, antes, en todas estas cosas somos más hipervencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El texto como que habla por sí solo, ¿no? Se explica por sí mismo. Pero Pablo va a dar 3 afirmaciones. Miren que esta semana hacemos el inductivo sobre esto. No vamos a dejar sin inductivo. Anoten. Les pasé las preguntas en el grupo. Empiecen anotando. Va a dar 3 afirmaciones. Del versículo 31 al 32, Pablo va a afirmar que los creyentes tienen completa y desbordante gracia. Los creyentes disfrutamos de la gracia de Dios. 31 al 32, ahora lo vamos a ver. 33 al 34, Pablo va a afirmar que los creyentes disfrutan de la defensa completa de Dios. Disfrutamos de que Dios nos protege, nos defiende. Dios mismo a nuestro favor. Solamente creyentes. 35 al 39 que terminamos de leer, Pablo va a afirmar que el mismo Dios, soberano, creador y hacedor de todas las cosas, afirma un compromiso de amor por la eternidad con su pueblo. Un compromiso de amor de Cristo por nosotros. Precioso. Primera afirmación. Yo voy a pedir ayuda ahora para leer. No sé si puede leer o Marcos o Cristo. Marcos puede leer fuerte. Primera afirmación. Pablo afirma completa gracia. El creyente disfruta de completa gracia. ¿Qué es esto? Ahí lo leemos. Versículo 32, 31 al 32, por favor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿Qué pues diremos a esto? Lo vuelvo a leer porque se está grabando acá. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo. Pablo habla muy fuerte, utiliza frases fuertes y utiliza preguntas retóricas. Preguntas retóricas son preguntas que se responden a sí mismas. La primera pregunta dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué pues diremos a esto? Bueno, tiene que ver con todo lo que venimos viendo del capítulo 8. Es como que es el resumen de lo que Pablo viene diciendo del versículo 28 al 30. Sabemos que a los que Dios ama, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿quiénes son? ¿Quién conoció antes? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quiénes? Los creyentes. Para que Él sea el Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿quiénes son? Los creyentes. A estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó, como veíamos en la semana. Todos estos verbos están en un presente, están en un pasado. Esto nos habla de algo que ya es concreto, ya se hizo. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces a esto, Pablo dice en versículo 31, ¿qué decimos con respecto a esto? ¿Qué decimos de todo lo que el Espíritu hace en el creyente? ¿Qué decimos cuando Pablo dice en versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿en quiénes? Levante la mano, ¿en quiénes? En nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Impresionante, capítulo 8. Por eso el versículo 31, a la respuesta de la pregunta retórica, dice, ¿qué pues diremos a esto? Y asombro, que es un resumen, esto es una consecuencia del Evangelio. Como dijo un autor, es el resumen de toda la epístola hasta aquí, que el pecador necesita desesperadamente, por sobre todas las cosas, una posición justa ante Dios, una posición que no puede ser obtenida por ningún mérito humano, porque para llegar a esta exclamación de que Dios está por nosotros, usted tiene que haber pasado por el filtro de la salvación, haberse declarado culpable delante de Dios, haberse declarado impotente delante de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Somos salvados por la muerte sustitutiva de Cristo Jesús. Todo eso, y el capítulo 5, Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí va escalando el apóstol Pablo y va mostrando los beneficios de la salvación. Y esta es una de ellas. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Llegar a decir que Dios es por nosotros, hermanos, es una expresión fuerte, porque Dios está en contra del pecador. Dios ha declarado la guerra al pecador. Si el mundo vive, es por la gracia de Dios, por la gracia común de Dios. Todos vivimos por la gracia de Dios, porque el mundo merece morir en el infierno. Adán y Eva tendrían que haber muerto en el mismo momento que pecaron, porque dijo el Señor, el día que comas del fruto, ciertamente morirás. No murieron, eso fue la gracia de Dios. Les permitió vivir físicamente, muertos espiritualmente. Y encima Dios le hace la promesa de la redención. Toda alma que pecare, esa morirá. Llegar a decir que Dios es por nosotros es
porque Cristo estuvo en el lugar de la cruz por nosotros. Por eso dice, ¿quién contra nosotros? La segunda pregunta retórica que hace, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay un montón de enemigos. El creyente enfrenta un montón de enemigos. Efesios capítulo 6 nos dice que tenemos enemigos que no son de carne, son huestes de maldad, y nos da la armadura del creyente. Salmos nos dice, Salmo 23, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que Pablo está diciendo ahí, que aunque tenemos enemigos, Dios está de nuestro lado, en el creyente. Y David aquí expresa que aunque estemos en peligros y en el valle de muerte, de sombra de muerte, tú estarás conmigo y me darás aliento. Estos son beneficios de la salvación. Salmo 56, 9 dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamare. Por eso, enemigos, hermanos, hay, pero Dios está a nuestro favor, y ellos no van a prevalecer si nos refugiamos en el Señor. Salmo 56, miren que es interesante porque esto se cambia hoy día. Serán vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Eso sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede ser menor? Otra pregunta que se hace. No dice el Salmo, el día que yo declarare. ¿Vieron que está de moda eso? Aún personas conocidas cuando se enfermaron de COVID dijeron, yo declaré que esta enfermedad no me va a poder. Ah, sí, ¿quién somos? Yo declaro que me voy a curar. Yo declaro que voy a tener victoria. Usted no tiene ningún poder en sí mismo. David acá dice, el día que tenga enemigos, yo voy a clamar. ¿A quién? A Dios. No es declarar, es clamar a Dios. Nunca la Biblia habla de declarar. Sí habla de clamar. Salmo 118 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Y esa es la verdad que Pablo está diciendo ahí. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Pablo da una respuesta aún más amplia. Fíjense el versículo 32, por favor, nuevamente. ¿De qué? El que no escatima a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo ahora explica por qué Dios está por nosotros. Y acá está la cosa. Acá usted tiene que entender, si es la primera vez que está escuchando esto, por qué decimos los creyentes verdaderos. Y usted me dice, ¿por qué creyentes verdaderos? Porque hay creyentes verdaderos y creyentes falsos. El Señor habló del trigo y de la cizaña. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que van a la iglesia son creyentes. Y la parábola del sembrador habla de eso. Pero el verdadero creyente es el que ha echado mano a esta verdad tremenda del versículo 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, los creyentes. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es terrible esta verdad porque dice que no escatimó. La traducción es el que no perdonó ni a su propio Hijo. La frase también se traduce el que no eximió. Y recuerda, la ilustración nos recuerda la historia de Abraham en Génesis 22, del 12 al 16. Cuando Dios pide a Abraham su hijo, Isaac, su único hijo, lo lleva al monte Moriah para sacrificarlo. Lo va a sacrificarlo Abraham. Dios detiene su mano y provee un cordero en su lugar, sustitutivamente. Esa es la frase, no eximió a su propio Hijo.
La gran diferencia es que Abraham recibió de vuelta a su hijo, pero no hubo ningún cordero en lugar de Cristo. Abraham bajó el cuchillo para matar a Isaac. Dios detuvo su mano y ahí probó a Abraham su corazón. Pero en la cruz, Dios baja el cuchillo y mata a su hijo. Y no hay ningún cordero trabado en las ramas que reemplace a Cristo. Es tremenda esta frase, versículo 32. ¿Quién entregó? Yo les preguntaba a las chicas, ¿quién entregó a Jesús a morir? Si quieren pueden bajar un poquito para apagar el aire, tienen frío. ¿Quién entregó a Jesús a morir? ¿Los judíos? Sí, usted me va a decir, sí, pastor, los judíos lo entregaron por celo. Hoy el pastor Cristian hablaba de eso. Cuando el Señor purifica el templo en Lucas 19, los judíos quieren matarle. No. Judas sí lo entregó por 30 piezas de plata. No. ¿Quién fue el que entregó? ¿Pilato por miedo? No. La verdad que nos dice el versículo 32 fue que Dios entregó a su Hijo por todos nosotros. El propio Padre entrega a su Hijo perfecto. Es posible que un juez no dude en entregar un criminal a la pena de muerte, a la cárcel, por su conducta, y que pronuncie la sentencia más severa. Pero aquí Dios el juez tiene a su Hijo amado, muy querido, un Hijo que nunca cometió pecado alguno, un Hijo que declaró en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Al Hijo amado lo entrega por todos nosotros. Isaías 53:10 lo dice con todas las letras. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole. ¿Quién sujetó a la cruz? ¿Quién sujetó a Jesús a la cruz? El Padre. El Padre sujetó a Jesús en la cruz, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Un autor escribió lo siguiente, John Piper, una frase que me gustó. Dice, parece esquizofrénico que Dios esté entusiasmado en adoptar y exaltar a personas cuya pecaminosidad es como una peste para su nombre. La Biblia nos demuestra que a un Dios que ama su nombre y su gloria con poder omnipotente y un gozo sin límite, y que luego extiende una invitación a los mismos pecadores que han menospreciado a aquel nombre, para que se sienten a su mesa, y se regocija con un pueblo que le ha despreciado su gloria y ha degradado su nombre. Dice, en la muerte de Cristo se resuelven los dos temas del amor de Dios, por su gloria y por el pecador. Es algo inentendible. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice otra pregunta retórica, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿No te salta el corazón, te conmueve esto? Nos hace reflexionar en que no podemos dudar ni un segundo de que Dios nos ama y que nos ha dado todo en Cristo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? La palabra dará es la palabra charizomai, que viene de la palabra charis, gracia. Por eso digo, la primera afirmación es gracia abundante. El creyente goza continuamente de gracia abundante. Charizomai es dar generosamente, dar todo. Dar todo. Y hay dos pensamientos que las dos están bien en cuanto a qué es dar todas las cosas. ¿A qué se refiere Pablo con que dice, cómo si Dios entregó lo más preciado, lo que más quería por nosotros, cómo no nos dará todas las cosas? ¿A qué se refiere todas las cosas? Y Pablo usa ese término, todas las cosas, y la primera
aplicación es amplio perdón. Por eso es charis, gracia o perdón. Salmo 32 nos dice, bienaventurado el varón cuya maldad ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lucas 7:41, el mismo Señor nos habla de un acreedor que tenía 2 deudores y uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, el de 500 y el de 50. Y la pregunta que hace el Señor ahí, que ese es el tema, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué creen ustedes? ¿Le amará más el de 500 denarios o le amará más el de 50 denarios? ¿Le amará el que le debe 1.000.000 o le amará más el que le debe 100 pesos? No, el que le debe 1.000.000. Y la idea es que hemos sido perdonados mucho. Dios nos ha perdonado muchísimo. Muchísimo. Por eso se refiere, ¿a qué se refiere con que nos dará también con Él todas las cosas? Amplio perdón. Primera Juan 1:9 dice, si pecamos, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. El creyente seguimos siendo perdonados por el Señor. Amplio perdón. Pero también se aplica a cosas materiales y espirituales. Pablo en capítulo 8, versículo 28, no sé si lo podemos leer, Marcos 8, 28, menciona esta misma palabra, 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Utiliza esa misma frase, todas las cosas, y la explicación es que es de amplio campo, amplio espectro. Amplio es la provisión de Dios, no solamente del perdón, sino que nos da un montón, nos cubre, su gracia nos cubre en todas las áreas de nuestra vida. Podemos decir en resumen, ¿cuántos pueden decir conmigo? Dios es fiel. Pasamos una pandemia, estamos atravesando toda la pandemia, hemos pasado cuarentena y aún podemos decir con todo lo que nos pase, Dios ha sido fiel. A eso se refiere el apóstol Pablo. Por eso el Señor dice en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, también la misma frase. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta cada día su propio mal. Confíen en el Señor. Primera afirmación, amplia gracia, completa gracia. No solamente es la gracia que nos salvó, sino la gracia que disfrutamos cada día. Podemos decir, Señor, tú has sido fiel. Cada día disfruto de tu gracia. Porque no me das lo que merezco y me colmas de favor. Versículos 33 al 34, la segunda afirmación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dos preguntas retóricas. ¿Quién acusará? Y la otra, ¿quién condenará? La palabra acusará del versículo 33 es como que nos introduce en un escenario jurídico. ¿Saben lo que es jurídico? En un tema legal, en un tema de leyes. Acusar significa presentar acusaciones. ¿Quién presenta acusaciones contra la humanidad y contra el creyente? ¿Quién es? ¿Cómo se llama el ser que acusa constantemente? Satanás. La Biblia menciona que él es el acusador de entre los hermanos, Apocalipsis 12:10, Zacarías 3, versículo 1 al 5, no lo busquen, pero ahí lo van a ver como a Satanás en el papel de acusador
ante el sumo sacerdote que representa, siempre acusa. Pero hermanos, cuando Dios justifica a una persona, cuando el juez declara a una persona justa, no hay acusación que valga. Y esa es la importancia de estudiar el Evangelio y de estudiar la doctrina de la justificación. El Evangelio no termina cuando vos orás y le pedís a Jesús que sea tu Salvador. Tenés que entender que el juez justo debía dictar sentencia sobre nosotros, un término jurídico. El juez debía condenarnos. Sin embargo, como Cristo toma nuestro lugar sustitutivo, el juez dicta sentencia y nos declara justo. La respuesta es: Dios justifica. ¿Quién condenará? Y la idea es que nadie. ¿Quién condenará? Y hay un pasaje de Isaías 50, versículo 8, dice: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa, serán comidos por polilla. Dios nunca se pondrá como fiscal, acusando y condenándonos, porque ya fue el juez que nos perdonó. Es impresionante. Por eso, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Completa defensa. Tenemos completa defensa. ¿Quién es el que condenará? Y acá Pablo repasa la salvación. Cristo es el que murió, 4 términos. 34, ¿me siguen? También el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que también intercede. 4 argumentos fuertes para decirnos: ya no sos condenado. Hay muchas doctrinas que andan por ahí diciendo que el creyente, si se aparta, pierde la salvación. Hay muchos que no predican la doctrina de la seguridad de nuestra salvación, porque no depende de nosotros. Dependió de Dios y depende de Dios. Se enumeran 4 pasos de la obra redentora. Murió, resucitó, fue resucitado, está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Hermoso. Y dice, para ilustrar un poco la posición, a la diestra del Padre, toma la imagen de la práctica de reyes, de tener asesores a su lado, a quienes delegan autoridad. De modo que tenemos aquí que el Espíritu Santo intercede por nosotros, es nuestro intercesor, y tenemos junto al Padre al Hijo también intercediendo. Versículos 26 y 27 de Romanos 8 dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Miren qué hermoso. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos porque somos torpes orando. Y a veces no sabemos orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No está hablando de lenguas ahí. Está hablando que el Espíritu nos guía en la oración. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu intercediendo, Cristo intercediendo. Pablo afirma que tenemos una defensa completa como creyente. Precioso. Dios es el que justifica. 30 veces mencionado en la carta de los Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tercera afirmación. Vamos a ver versículos 35 al 39, por favor. Sí, podemos leer. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora Pablo dice, ¿y qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Siete elementos nombra. 7 elementos, la que por ahí podemos pensar en qué significa. Por ejemplo, dice hambre. Nosotros sabemos que es tribulación, sabemos que es angustia. ¿Por qué dice hambre? Y la idea de hambre está hablando de muchas de las características de la iglesia primitiva, de las civilizaciones antiguas. El hambre, hermanos, mataba. El hambre realmente era una característica de vida de mucha gente antigua y también de hoy. Y Pablo la enumera. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? El hambre, la desnudez, y desnudez ahí está hablando de que la falta de vestido mínimo necesario para proteger el cuerpo de los elementos, dice, del clima. Peligros, y acá contrasta la inseguridad del mundo en ese tiempo y también de este tiempo. Peligros nos separará del amor de Cristo. El versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y este es el Salmo 44, 22. Y Pablo va a ese salmo y está mostrando ahí que durante siempre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y la iglesia primitiva, siempre fue perseguida y fue muerta. Muchos creyentes fueron perseguidos. Salmo 44, 22 dice prácticamente lo mismo. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Siempre ha sido característico del pueblo de Dios. Siempre. Hechos capítulo 8 ustedes van a ver que la iglesia es esparcida por la persecución. Todo lo que estuvimos viendo en Timoteo, en Tesalonicenses. Aún hoy día en muchos lugares la iglesia es perseguida y va a ser perseguida de alguna u otra forma. Pero Pablo, su énfasis era de que en medio de cualquier situación desagradable somos más que vencedores. La iglesia a través de todos los tiempos ha pasado momentos dificilísimos y que jamás Dios ha dejado de amar a su iglesia a pesar de todos estos elementos. Por eso dice versículo 37, y ustedes dicen, Pablo está loco. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, a diferencia de lo que se está predicando hoy en muchas iglesias, la idea de la prosperidad, la idea de que te va a ir bien, si venís a Jesús todo va a ir bien, no es la idea de que la Biblia te dice. Lo que sí te promete las Escrituras es su acompañamiento, su seguridad, su vara. En todo esto somos más que vencedores. ¿Lo ven ahí en el versículo 37? ¿Cuáles son las cosas que somos hipervencedores? Significa ahí. En tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada. Y la palabra vencedores es hiperenike. ¿Vieron la marca de zapatillas Nike? Bueno, esa era una diosa griega, que era la diosa de la victoria, y se la representaba con las alas de la velocidad. Por eso Nike tiene la figura como de un ala. Pablo usa ese ejemplo, usa ese nombre para decir, ustedes son más que vencedores en todas estas cosas. Hay una extraña semejanza. Miren el versículo 28, dice, sabemos los que aman a Dios, todas las cosas, y hablan de estas cosas, ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, o sea, los verdaderos creyentes. Aún pasando esas cosas terribles, son más que vencedores, más vencedores que los atletas olímpicos. Ahora, lo que no está diciendo Pablo es que ninguna de esas cosas nos va a dañar.
Lo que no está diciendo Pablo es que ninguna de esas cosas nos van a hacer sufrir. Obviamente que sí. Pero lo que Pablo está diciendo ahí es que todas esas cosas Dios las torna para su gloria. Y hemos visto, y esa es la tarea para la semana, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, personajes bíblicos que han estado en situaciones terribles. José, la historia de José, Job, y cuántos más, que la situación negativa, fea, de sufrimiento, de tragedia, Dios la tornó para su gloria. Yo leía el libro Portales de Esplendor, no sé si alguna vez lo leyó, la historia de los 5 misioneros que murieron predicando el Evangelio en los Aucas, a los Aucas. Tremenda biografía. Y para el mundo de ese tiempo, la década del 50, la historia de 5 muchachos jóvenes que salgan a predicar el Evangelio a una tribu tan inhóspita, tan agresiva como los Aucas, y que mueran sin haber predicado ni a uno, era un fracaso total. Sin embargo, a consecuencia de la muerte de esos 5, ¿cuántos conocen esa historia? ¿Cuántos conocen? A consecuencia de esas 5 muertes, miles de misioneros salieron por todo el mundo. Lo que fue algo espantoso, terrible, fue para la gloria de Dios. Y así pueden buscar en las Escrituras, en la semana para el inductivo, historias que vieron que ven que Dios, como José dijo, lo que había sido para mal, Dios lo tornó para bien, en Génesis. Y fue utilizado por Dios para salvar su familia y traerla del hambre. Y fue para su gloria. Así que Pablo está diciendo muchas veces todas esas cosas van a ayudar para bien. Y agrega algo más, versículo 38, como una aplicación personal. Estoy seguro, por lo cual estoy seguro. Hechos 8.4, me olvidaba. Hechos 8.4, cuando la iglesia empieza a ser esparcida, empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser muertos, muchos mueren, dejan todo, empieza a haber hambre. Hechos 8 dice que iban por todos lados predicando la palabra. Y la iglesia se esparció, se extendió como nunca. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo da una afirmación completa y final, diciendo, miren, ni la muerte ni la vida. 4 pares nombra Pablo acá, ni la muerte ni la vida. Yo les voy a leer lo que puse. La primera es la muerte. La muerte se menciona primero posiblemente porque acaba de citar en el versículo 36 la espada. Habla de la muerte de los fieles. El último y gran enemigo del ser humano no será capaz de separar al creyente del amor de Dios. Esteban, capítulo 7, murió apedreado. Y dice que miró los cielos como Dios ya le esperaba, le llamaba a su gloria. Y oró, Padre, no, perdónales, no sabe lo que hacen. Ni la muerte. Sin embargo, dice, tampoco podrá hacerlo la vida. Puede parecer extraña la inclusión de la vida, sin embargo, forma un par natural con la muerte. De hecho, hay experiencias tan terribles en la vida que el creyente puede preguntarse si podrá seguir en comunión con Dios en estas circunstancias. Pablo dice, sí puede seguir, y sí es posible, porque Dios te sigue amando. Ni ángeles, ni principados, ni los ángeles, ni los demonios, ningún poder espiritual cósmico, sea bueno o sea malo, podrá separar al creyente del amor de Dios. Ni lo presente ni lo porvenir, ni los eventos y las circunstancias presentes, ni los futuros. A veces tenemos miedo, ¿qué va a ser el año que viene? Pero cuando pasamos el 20, decíamos, algunos ponían el chiste que tocando con un palito de la puerta a ver qué venía en el año 21. Ni lo presente, ni lo porvenir. Por eso el Señor dijo en Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengan paz.
En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Ni lo alto, ni lo profundo, verticalmente, o sea, términos asociados con la astronomía, la astrología. Algunos han querido entenderlo como referencias a poderes espirituales que gobiernan en el espacio. Parece mejor, dijo un autor, entender una referencia simplemente a las dimensiones del espacio. Y la frase recuerda a la del salmista, Salmo 139. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si bajo al infierno, dice, si en el Seol hago mi cama, las Américas dicen, allí tú estás. Todas las cosas mencionadas representan para el creyente amenazas. Amenazas. Ninguna amenaza nos separa del amor fiel de Cristo. La pregunta esta mañana es, ¿qué está amenazando tu confianza en Cristo? ¿Qué es lo que amenaza nuestra comunión con el Señor? ¿Qué dudas te trae de que Dios te ama y que Dios ha pagado un alto precio por nuestra salvación? Y que no terminó ahí. La gracia sigue siendo completa, la defensa sigue siendo constante y no hay amenaza que nos separe del amor de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos anima y nos recuerda la gran salvación que no terminó el día que nos salvaste, sino que ahí inició, Señor. Por supuesto, sabemos que se inició desde la eternidad. Gracias, Señor, porque tú nos das aliento en el peor de los momentos. Gracias porque no podemos dudar de tu amor, Señor. Ha sido manifestado en la cruz. Diste lo más precioso, lo más grande, Señor, a tu propio Hijo. No hubo reemplazo, Señor. Gracias, Señor, porque Él murió por mí, Señor. Gracias por la justicia impartida, por el perdón abundante. Gracias por tu acompañamiento, tu presencia, y porque podemos decir, tú eres fiel, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Pastor, no sé si